Buenas tardes, mi nombre es Kevin Barragán, soy estudiante de la UTP y estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica. El día de hoy voy a realizar el proyecto del canario electrónico propuesto por mi profesor Edison Orozco. A continuación les voy a mostrar cada uno de los componentes que se van a necesitar para realizar el proyecto y el paso a paso para llegar al resultado final. Los materiales son los siguientes: una bocina, una batería de 9 voltios, un condensador de 100 microfaradios, otro condensador de 1000 microfaradios, dos condensadores cerámicos, uno de 0,1 microfaradios y el otro de 1 microfaradio, un potenciómetro de 100K, dos transistores, uno 2N3906 que sería el transistor NPN y el otro es el 2N3904 que sería el transistor PNP, un pulsador, una resistencia de 3.3 kilo ohmios, dos resistencias de 100 ohmios, una resistencia de 6.8 kilo ohmios, una resistencia de 33 kilo ohmios y otra resistencia de 47 ohmios, el LM555 o circuito integrado, algunos cables de conexión que se utilizarán en el circuito y por último la protoboard. Listo, ahora sí vamos a iniciar con el procedimiento. Como primer paso, creo que es de los circuitos en general, en este caso al tener el LM555 que es como el corazón del circuito, es el que ubicaremos primero. Entonces lo vamos a colocar en la protoboard. Ok, listo. Ahora yo voy a proceder en este momento a colocar las conexiones primero antes que los componentes, debido a que son tantos cables que puede que estén presionando alguna resistencia. Entonces es preferible conectar primero los cables y ya después en los espacios sobrantes colocar los componentes. Listo, ahora vamos a iniciar con las conexiones de la parte superior. En este caso iniciaríamos con esta primera conexión que va desde el pin número 5 a lo que iría conectada a otra resistencia. En este caso va conectada del pin 5 a donde iría el condensador de 10 microfaradios. En este caso iría conectado por la polaridad negativa. Y ahora la siguiente conexión no está directamente en los pines, sino que está un poquito alejada porque va a conectar dos resistencias, pero los voy a ubicar. En este caso, donde sería el pin 5, que sería el control de voltaje, contaríamos 4 espacios hacia la derecha. Entonces nos ubicamos en el 5 y contamos 4 espacios. Y ahí ubicaríamos esa conexión, que va a conectar pues la resistencia de 100 ohmios y la de 3.3 kilo ohmios. Y la última conexión de la parte inferior sería desde el pin 8, o sea el voltaje, que acá ya lo conectaríamos a la fuente, que solo le va a llevar dos espacios a la que conecta a las dos resistencias, debido a que esta conexión y la anterior van a ir conectadas a la resistencia de 100 ohmios, es decir, que la anterior que había dicho va conectada a un extremo y esta va a ir conectada al otro, que al mismo tiempo en esa misma fila, además de estar conectada a la de 100 ohmios, también va a estar conectado al condensador de 1000 microfaradios. Y así ya estaría la conexión de la parte superior. Bueno, ahora procederemos a hacer las conexiones de la parte inferior. Iniciaríamos con una conexión que no va directamente conectada al LM555, entonces lo voy a orientar de la siguiente manera. Desde el GND o tierra, es decir el pin 1, vamos a subir dos espacios y después vamos a correr 3 hacia la izquierda. 2 y 3. Acá va a ir conectada la primera conexión, que va a ir conectada aquí.
pues va a conectar desde el extremo derecho, estaría conectada la resistencia de 100 ohmios, uno de los pines del condensador de 0,1 microfaradios y otra conexión que ya voy a explicar más adelante, que va a ir conectada al otro extremo, que ahí estaría el emisor del transistor 2N3904, que estaríamos hablando del PNP. Ahora seguimos con una conexión que tampoco va directamente al LM, sino que va de la misma que hicimos en el extremo derecho. La vamos a conectar. Acá va a ir directamente a uno de los pines del pulsador, que es el que va a iniciar el circuito. Y ahora la siguiente ya va a ir conectada. Esta iría conectada al GND o tierra del LM555. ¿Y hacia dónde va dirigida? Pues va dirigida hacia el otro pin, o sea, los dos anteriores conectan directamente el pulsador al circuito. Y ya este último, que es más largo, ya que va desde el emisor del PNP, es decir, el extremo de la primera conexión que hicimos, va del emisor del PNP y va hacia donde va a ir conectado el condensador de 1000 microfaradios, pero desde la parte negativa. Entonces lo conectamos. Ok, ya terminamos de unir las conexiones al circuito de la parte superior e inferior, pero hay conexiones adicionales que serían los puentes que se hacen entre el mismo LM555. Son principalmente dos puentes, uno que va del 2, que sería el disparo, al 6, que es el umbral o el threshold, y el otro, que es 4, va del 4, que es reset, al 8, que sería el voltaje del circuito. Entonces empezaríamos haciendo a través de mini puentes, llegando del pin 2 al pin 6. Tener mucho cuidado porque estas piezas suelen ser muy pequeñas. Ahora pasamos al otro lado. Con mucho cuidado de no desorganizar las otras que ya hemos conectado. Y ya esta última, que ya iría al 6. Listo. Ahora seguimos la conexión del 4 al 8. Entonces, ya que llegamos arriba, ya lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Entonces empezamos conectando al 8. Y ahora pasamos hacia abajo. Y ya terminaríamos en el pin número 4. Listo. Ahora vamos a conectar las resistencias al circuito. Entonces empezamos con dos resistencias que están una al lado del otro. Empezaremos con la resistencia de 33 kilo ohmios. Está conectada del pin 6 al pin 7. Y ahora conectamos la de 6.8 kilo ohmios,
Esta va del 7 al 8. Tener mucho cuidado de no desorganizar el cableado que ya habíamos organizado. Listo. Ahora vamos a conectar la resistencia de 100 ohmios en los dos últimos cables naranjas, que es al final donde va a ir conectada una de las polaridades de la pila de la batería. Ahora vamos a conectar la resistencia de 47 ohmios en el pin número 3, que como ya lo había dicho en anteriores videos del LM555, es donde va a ir la salida de la corriente. Ahí es donde va a ir conectada el componente principal del circuito, que es el que va a ejecutar la acción, que en este caso sería el parlante. Ahora, en el segundo cable de arriba hacia abajo, de la parte superior, al lado izquierdo vamos a conectar la resistencia de 3.3 kilo ohmios. Y como última, que es la segunda resistencia de 100 ohmios, va a ir conectada en la parte inferior desde el cable que une el pin de el condensador de 0,1 microfaradios al emisor del PNP, y este va a ir hacia arriba y va a ir conectado un espacio más al frente, o sea, al frente del segundo cable de la parte superior. Y ya estarían conectadas las resistencias. Como paso siguiente, vamos a conectar los transistores al circuito. Cabe aclarar que es muy importante tener cuidado al momento de insertarlos, es decir, que queden conectados donde deben estar, debido a que los transistores, gracias a los transistores es que se da el sonido en el parlante, entonces hay que tener mucho cuidado. Empezamos con el transistor 2N3906, o sea el NPN, que va a ir conectado de su emisor, va a ir conectado al extremo de la parte superior de la resistencia de 100 ohmios, y su colector va a ir conectado a la conexión que va al otro extremo de la otra resistencia de 100 ohmios, es decir, colector a la resistencia de 100 ohmios de la parte derecha, y emisor va a ir conectado a la resistencia de 100 ohmios de la parte inferior. Cuando la conectamos, verificamos que la base del transistor se conecte directamente a la parte inferior, ya que aquí vamos a conectar el otro transistor, que sería el PNP, el 2N3904, donde vamos a conectar de la base del transistor NPN al colector. Y el emisor del PNP de la parte inferior va a ir conectada a la conexión que va a ir a la parte del condensador de 1000 microfaradios, y también al cable de conexión que hicimos anteriormente para conectar al pin del condensador cerámico de 0,1 microfaradios. Y ya tendríamos conectados los dos transistores. Después vamos a conectar el potenciómetro de 100K al circuito. Este va a ir conectado en la base del transistor PNP, es decir, el que está en la parte inferior, de tal manera que el extremo del potenciómetro va a ir conectada a la base del transistor PNP, y el medio del transistor lo vamos a conectar por medio de otro puente
a la resistencia de 3.3 kiloohmios que está arriba. Entonces ponemos la conexión aquí. Y ya estaría la conexión. Verificamos que esté en el medio, porque si están los dos extremos del potenciómetro no va a funcionar. Tiene que estar uno en el extremo y otro en el medio. Después de que ya lo hayamos conectado, vamos a proceder con el condensador de 10 microfaradios. Va a ir conectado desde el emisor del transistor NPN, desde la parte negativa del condensador, y lo vamos a conectar a la base del transistor PNP. Repito, emisor, desde el emisor, parte negativa del condensador, del emisor del transistor NPN a la base del transistor PNP. Y ya estarían conectadas. Ya casi vamos llegando al final. Ahora vamos a conectar los dos condensadores cerámicos. Empezamos con el de 0,1 microfaradios, que va a ir conectado del pin 2, que sería el trigger o disparo, y va conectado a la conexión que ya habíamos hecho anteriormente, que va a hacer que se conecte a la parte del emisor del transistor PNP. Y ahora con el de 1 microfaradio, que lo vamos a conectar al pin 3. Está literalmente en las mismas conexiones que está la resistencia de 47 ohmios. Es decir, que empieza desde el pin 3 y termina donde termina de estar conectada la resistencia, es decir, van en las mismas filas. Listo. Ahora voy a conectar el pulsador. Ya tenemos las conexiones del pulsador, que una está en el pin número 1 y la otra está ya en la anterior conexión que hicimos, donde está el pin del 0,1 microfaradios. Pin 1 y el pin donde está el 0,1 microfaradios. Verificamos que cada conexión esté en una de las patas, digo, de los pines del pulsador. Ya está bien conectado, y ya nos falta solamente nuestro condensador de 1000 microfaradios. Este va a ir conectado desde la parte negativa, donde pusimos la conexión que iba al emisor también del transistor PNP, y este sale a la parte superior de la misma fila donde está conectada el voltaje, que es al pin 8, y el otro extremo de la resistencia de 100 ohmios. Iría por acá. Listo. Nuestro circuito está casi terminado. Ahora lo único que nos falta es colocar nuestro parlante al circuito. No hay un parlante en específico que funcione, porque hay muchos tipos. Bueno, lo vamos a conectar de la siguiente manera. Va a ir conectado el primero. Realmente no importa porque no tiene polaridad, pero este cable va a ir conectado en la misma fila donde están conectadas el extremo derecho de la resistencia de 47 ohmios y el extremo derecho del condensador de 1 microfaradios cerámico. Esto debido a que los dos hacen puente en el pin 3. El pin 3 sería el de salida, es decir, donde va a llegar
la corriente final a el parlante. Y el otro lado va a ir conectado directamente a la fuente de la parte superior. Y ya tendríamos el circuito terminado, ya es solo ver su funcionamiento. Listo. Antes de verificar que funcione, obviamente conectamos la batería de manera que esté tanto en el lado positivo como en el negativo del condensador de 1000 microfarads. Ahora, cuando activamos el circuito, al LM555 estar conectado al reset y al voltaje, este se va a reiniciar. Pero este reinicio va a ser tan corto que automáticamente se va a volver a encender. Es decir, que siempre oscila entre altos y bajos, pero no se apaga totalmente, sino es hasta que dejamos de oprimir el botón para bloquear el paso de la corriente. Y a través de nuestro potenciómetro podemos regular la frecuencia con la que queremos que suene el sonido de nuestro canario. Entonces procedemos a activarlo. Le damos en el pulsador y escuchamos. Como vemos, siempre hay una diferencia entre cada pulso, es decir, que la frecuencia es baja, entonces la aumentamos para que se asemeje más al sonido del canario y ahora lo volvemos a presionar. Y como vemos, el sonido de cada pulso se acerca más entre sí y eso hace que suene más parecido al canto de un canario. Muchísimas gracias.